Hermanos, para empezar mi sermón de hoy, yo les voy a presentar algo muy común en nuestra existencia diaria, y son estas. Son las llaves de mi carro y de mi casa y todo eso. Las llaves son un símbolo muy poderoso. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo tenía los 16 años, adolescente, cuando mi papá me dio llaves del carro. Eso me dio un sentido de poder y de libertad, de alegría. O por ejemplo, hay una ceremonia muy hermosa cuando una familia recibe una nueva casa por la organización Habitat for Humanity. Cuando reciben su casa, hay parte de la ceremonia donde presentan la llave de la casa. Aquí está su llave. Y es un momento de felicidad y de agradecimiento muy fuerte cuando ya tienen la llave de su primera casa. A lo mejor usted ha visto alguna vez la bandera del Vaticano. ¿Y cómo se ve la bandera del Vaticano? Tiene dos partes, una parte amarilla y otra parte blanca. Y en medio están dos llaves cruzadas así, dos llaves. ¿Y alguna vez se ha preguntado por qué tiene dos llaves en la bandera del Vaticano? El símbolo de las llaves viene de este pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, cuando Jesucristo le dice a San Pedro: te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Las llaves son un antiguo símbolo de la autoridad, y Cristo le dio a Pedro las llaves del reino de los cielos. Y está claro en todo el Nuevo Testamento que Pedro fue designado por Cristo como la cabeza terrenal de su iglesia. En este pasaje en particular se destaca a Pedro y se le otorga la autoridad que permite el perdón de los pecados y el liderazgo en la iglesia. También está claro por la historia que los otros obispos de la iglesia primitiva reconocieron constantemente a Pedro y también a sus sucesores el papel de ser el portavoz para todos, la voz de unidad para toda la iglesia. Siempre ha sido así. Es el papel del Papa. El Papa es la voz de la unidad de todos los cristianos. Y el obispo de Roma es automáticamente el Papa, porque Pedro fue el primer obispo de Roma y el Papa es el sucesor de Pedro. Y así, en la bandera del Vaticano, las dos llaves son símbolo del poder que Cristo le dio a San Pedro y sus sucesores a lo largo de la historia hasta el Papa actual, que es el Papa Francisco. Y hay una curiosidad en esa bandera del Vaticano. ¿Por qué una de las dos llaves es de oro y la otra es de plata? ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia del color de las dos llaves? La llave de oro simboliza que el poder del Papa llega al cielo, y la llave de plata simboliza que el poder se extiende a todos los fieles aquí en la tierra. Y la interconexión de esas dos llaves indica la vinculación entre esos dos aspectos del poder que Cristo le dio a San Pedro. Y en este pasaje del Evangelio de Mateo 16, Jesús utiliza la metáfora de llaves en dos maneras. Primero, es sobre la corresponsabilidad o la mayordomía.
La mayordomía es la responsabilidad de cuidar algo que en la realidad pertenece a otro. Jesús dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice tu iglesia, tampoco dice la iglesia. Dice, edificaré mi iglesia sobre esta piedra. La iglesia entonces no pertenece a Pedro, más bien pertenece a Cristo. Jesús le da a Pedro la responsabilidad de ser un buen administrador de su iglesia, la iglesia de Jesucristo. Dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Este es un acto de confianza, confiarle la iglesia a Él. Entonces Pedro no es el dueño ni el propietario. Pedro es el mayordomo o el administrador de la iglesia que pertenece a Cristo. Entonces todos los papas, obispos y sacerdotes deben ser buenos administradores de esta iglesia que realmente pertenece a Cristo. Al fin, Dios nos pedirá que rindamos cuentas de nuestra mayordomía. Y la segunda forma en que Jesús utiliza la metáfora de las llaves es para simbolizar un cierto tipo de poder, el poder de atar y desatar. Dice, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Con las llaves uno puede trancar o abrir. Hay que tomar decisiones sobre qué hacer con la llave. Y el encargado de las llaves tiene la autoridad para tomar esas decisiones, o trancar o abrir. Y en el Antiguo Testamento se habla de la autoridad espiritual como el poder de atar y desatar. Por ejemplo, se usa para hablar de la autoridad espiritual de los rabinos, para interpretar la ley de Dios que se encuentra en las Escrituras. Y luego, en el Nuevo Testamento, en Mateo 16, Jesús transmite ese poder de atar y desatar a Pedro. Y nosotros creemos que esa autoridad espiritual se ha transmitido de Pedro a sus sucesores durante casi 2000 años de la historia. Y en esta liturgia de hoy que estamos celebrando, debe llevarnos a una apreciación más profunda del papel del Papa, dirigiendo, enseñando, santificando, afirmando y pastoreando al rebaño del pueblo de Dios. Por supuesto, el Papa es un ser humano imperfecto como todos nosotros, pero Dios confía su ministerio a instrumentos humanos débiles e imperfectos para realizar su reino. Entonces, nuestra actitud hacia el Papa, por la autoridad espiritual que Dios le ha confiado, debe ser una actitud de respeto y de obediencia que le permita llamarnos a nosotros a ser más maduros en la fe y más éticos en nuestro comportamiento. Porque todos podemos crecer, todos podemos aprender y madurarnos. Entonces, oremos en esta misa por la humildad y la madurez para respetar la autoridad espiritual confiada al Papa, el sucesor de San Pedro.